Les habla el padre Alejandro Puigari desde Buenos Aires, Parroquia Soledad de María. Estamos en esta propuesta de compartir nuestro caminar en la fe como catequistas, como personas que amamos a la iglesia, con todos aquellos que también tienen ganas de sentir que no estamos solos, que somos familia, somos comunidad, somos pueblo de Dios. Y por eso elige Radio María te ofrece este espacio de formación, de pensar, de matear la fe juntos. María Eugenia, ¿cómo te va? Y los saludamos a Ramiro hoy que tenemos a Ramiro en los estudios. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Hola, Padre Ale, Marcelo, Cristian y bueno, el querido Ramiro, que ya lo extrañábamos. Hoy estamos con él y le mandamos un abrazo grande a Fede también. Buenas noches a todos. Y bueno, el jueves pasado estábamos, ¿cómo pasa rápido el tiempo, no? Porque a una semana, ¿y cuántas cosas tendríamos para hablar de León de 14? La programación de Radio María ha sido riquísima. Yo tengo la posibilidad de escuchar varios programas muy interesantes, los datos de investigación, de compartir, de ponernos, de hacernos cercanos a este hombre que, claro, yo me acuerdo me hace acordar cuando Caro Boitira, porque son historias un poquito. Benedicto era más conocido, pero me imagino que les debe estar pasando, nos pasa a nosotros algo de lo que les pasó cuando salió Francisco, la novedad, a ver qué sucedía. Y para ello tenemos a Marcelo Mendoza, que seguramente tiene info de último momento. Vos sabés que sí, ¿qué tal? Muy buenas noches, Euge, Padre Ale, Cristian y Ramiro, hoy que nos acompaña. Justamente estaba viendo antes de comenzar el programa una entrevista de una vaticanista mexicana, Valentina Salzarsky, hace muchísimos años que vive en Roma, y me gustó. Y para quienes nos ven y para los que nos escuchan, me puse de fondo hoy la Plaza San Pedro, porque me parece que ha sido testigo de este tema que vamos a hablar hoy, a ver si se copan y nos mandan audios. Queremos audios, si no, dejamos una hora en silencio de radio. Queremos audio sobre el programa que tenemos hoy, que lo hemos preparado con mucho cariño, acerca de algo que ya nos va a adelantar el Padre Ale. Cristian. Hola, Cristian. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va a todos? ¿Qué tal? Una alegría poder compartir nuevamente con ustedes, discípulos del camino, con el Padre Marcelo, con el Padre Alejandro, quien es nuestro Padre espiritual, nuestro guía, no vamos a decir el abuelo de Radio María, pero bueno, es quien viene guiando este camino justamente, ¿no? Y con María Eugenia, que nos pone siempre su toque femenino de loca seriedad, así que no, vamos construyendo este camino, ¿no? El otro día hablábamos con unos catequistas, decíamos, los catequistas siempre somos locos, ¿no? Siempre tenemos algo de particular, algo de creatividad y de sana locura, de divina locura que tiene que ver con que estamos enamorados de Jesús. Así que linda noche para seguir caminando y seguir descubriendo este proceso, este camino que nos abre nuestro Papa León XIV. Cuando estábamos pensando un poquito el programa, por no teníamos muchas ganas de hablar de León XIV, del Papa León. Pero nos pareció bueno en este caminar así, en este proceso también de itinerario formativo en el Jubileo de la Esperanza, nos alegró mucho que el Papa inmediatamente hiciera alusión a Evangelii Gaudium. Y evidentemente que por su nombre, podríamos muchas cosas que estar conversando de eso, también hace alusión a la justicia social y hace alusión también al tema de la paz. Evidentemente, el Papa ha tomado la posta de Francisco, muchas cosas, con estilos distintos, pero ciertamente ha tomado la posta de Francisco. Y es interesante porque en el capítulo 4 de Evangelii Gaudium habla de la dimensión social de la evangelización, y al hablar del bien común y la paz social pone los 4 famosos principios que Francisco, Bergoglio, fue como la gota siempre planteándonos. Y hoy les proponemos que, dando vuelta un poquito eso, podamos pensar que el tiempo es superior al espacio, porque de alguna manera este Papa viene a continuar un proceso. Y bueno, evidentemente que ya no está Francisco, ahora está León, ya no es León, ya no es el cardenal que no era el misionero en Perú, ni el cardenal que estaba en la congregación, pero estamos todos trabajando en lo mismo, y entonces en un tiempo, el tiempo permite caminar juntos.
pero la unidad prevalece sobre el conflicto. Otro principio, en un momento donde hay tantas antinomias, se decía que hay tantas internas, además, este hombre viene a decir, bueno, tranquilo, caminemos serenos. Y creo que todos tenemos experiencias de cambios, de transiciones, cambiar de parroquia, cambiar de un colegio, viene un nuevo director, y por ahí anda un poco la idea de, a ver, compartirnos algo de eso. Podés, Marcela o Marcelo, María Eugenia o Marcelo, pueden contarnos la consigna y los números de contacto, así avanzamos. Marcelo. Sí, retomo algo que dijiste vos, tal vez la frase "el tiempo es superior al espacio" pareciera complicado, pero a medida que vaya rodando el programa es mucho más corriente y cotidiano. Y analizándolo, qué razón tenía Francisco hablando de esta continuidad de la Iglesia. La consigna es: ¿qué actitudes nos ayudan a sostener los caminos compartidos, incluso cuando cambian las personas que animan? Y las vías de comunicación, María Eugenia. Las vías de comunicación son las de siempre, Marcelo, los teléfonos 0810 7 veces 7, el WhatsApp 351-817-593, si nos van a mandar un audio que sea siempre menos de 1 minuto para que podamos pasarlo, y también nos pueden escribir a nuestro Instagram, @discípulosdelcamino2024. Repetimos entonces la consigna. ¿Qué actitudes nos ayudan a sostener los caminos compartidos, incluso cuando cambian las personas que los animan? Y vamos al tema musical, y yo ya estoy pensando en algún jueguito. Vos sabés que el otro día hubo varios que me dijeron, padre, qué divertido fue eso de hablarle al Papa. Y por ello hoy vamos a terminar hablando a alguien, sí. Sí, bueno, te copié, lo hice en la mesa con los chicos y me dice un nene: quiero que dure mucho tiempo, que viva mucho este Papa, me dijo. Hermoso. Que a veces hay procesos que se cortan o procesos que se continúan. Cualquiera que trabaja en una parroquia, en un colegio, con otro, hay personas que cuando llegan parece que la historia empieza con uno o la historia empieza con otros, o se suma. Y acá a mí me parece, se me ocurre, que en esto de Caminar en la Esperanza hace bien eso, porque saber que la historia no somos el centro de la historia, y la historia no se va a acabar con nosotros. Hoy yo terminaba un retiro con las chicas de un 5º año y les hablaba del jubileo del 20, del año 2000, y entonces después terminé poniendo el jubileo del 2050. Y yo les decía, yo no voy a vivir ese jubileo, no creo. Pero yo les decía, miren, vamos a seguir caminando como iglesia, si no nos va a seguir dando sorpresas y nos va a acompañar. Entonces a mí me parece lindo esto. Y sabiendo que tenemos el programa, además, en un momento le pregunté a unas chicas en el almuerzo, ¿qué cosa es importante para poder continuar procesos, ¿no? Por ejemplo, ahí había chicas de Navidad junto al lago que hace 30 años vienen haciendo ese espectáculo, ¿no? Y entonces me dijeron, trabajamos por patrullas, trabajar por patrullas, no por equipos, no unipersonalmente, y sabernos escuchar. Me llama la atención cómo hoy los jóvenes, una de las cosas que más piden y más valoran es el saber escuchar. Y acá me parece que para poder entonces hacer esto hay que vivir no sintiéndose que somos el protagonista. Hay un liderazgo, pero es un liderazgo distinto, no caudillista. Y me parece que eso es una de las cosas importantes. Pues yo arrimo al fogón. Sí, María Eugenia. Cuando charlábamos cómo abordar, ¿cierto? Estas ideas de Francisco que hasta tienen un gran trasfondo filosófico, ¿no? Y también yo lo veo como muy eclesial, porque cuando uno lee Evangelii Gaudium y llega a esta parte y trata de comprender esos 4 principios que Francisco nos propone, comprende también un montón de cuestiones de la historia de la Iglesia, de las decisiones, de los magisterios y de los procesos también que ocurren, como vos decías hoy, en las parroquias, en los colegios. El Papa hablaba de lo importante que es cómo nos paramos frente a la construcción de un pueblo.
O sea, es muy profundo el planteo, porque no va a ser solamente de la iglesia, va a ser de la sociedad, va a ser del mundo, va a ser con una visión del hombre donde todos los protagonistas justamente de la historia que somos nosotros, lo vamos a abordar desde una visión particular. Ahí me parece, María Eugenia, y con esto me callo, das un punto, un elemento importantísimo. Bergoglio nos puso esos 4 principios a nosotros, los curas, para la pastoral. Pero sin embargo, en el documento lo pone para toda la dimensión social y la realidad del diálogo Iglesia-Mundo y el tema del mundo, del poder. Me parece que eso es clave. Y ahí tiene mucha razón, porque a mí me llamó la atención dónde lo ubicó, estos principios que tanto quería él. Claro, porque yo también pensaba lo mismo, pensaba cómo, es más, él cita a Guardini en este pedacito del Evangelii Gaudium, que no sé si la gente sabe, pero la tesis su tesis de licenciatura de Bergoglio fue en Guardini. Creo que no la había terminado, ¿no? Padre Ale me parece que no la terminó, pero era sobre Romano Guardini. Cuando fue papa, la terminó de golpe, sí. Claro, entonces, claro, la hizo ahí testimonialmente, pero si nosotros pensamos en Guardini, vemos una filosofía humana muy profunda que él la traslada a lo pastoral, como vos decís. Entonces, si pensamos en construir la iglesia, no podemos dejar de pensar en que también se construye un pueblo y una sociedad. Y es desde ahí que él marca estos 4 principios. Y bueno, ya van a seguir también aportando Cristian y Marcelo, pero el del tiempo superior al espacio nos pone justamente en ese lugar de que lo que es pleno y lo que es justamente intangible en el proceso es el tiempo, porque es lo que va a transcurrir sí o sí. En cambio, el espacio es más estructurado, es más presente, y entonces si el tiempo es superior al espacio, nosotros tenemos que entender que vamos caminando en ese tiempo. Sí, me remito a la verdad evangélica, ¿no? De la semilla, de la levadura, que tarda en crecer, que hay que dedicarle tiempo, paciencia, que no es esperanza cortoplacista, que necesita de nosotros ese tiempo que depende de Dios, ¿no? Muchas veces se dice el Kairos como un tiempo de salvación, y no podemos apurar ni maltratar los límites, porque, bueno, cada uno tiene sus tiempos, tiene sus límites, también en la iglesia, también en la sociedad, por lo cual pensaba lo que decíamos fuera del aire con el Padre Ale, pedirle a León un montón de cosas en una semana y es como mucho, que sea impecable, que sepa de esto, que sepa del otro, que se parezca, y cada uno pondrá su impronta en esta continuidad que se da en el seno de la iglesia, ¿no? Y creo que más allá de si me gustó Francisco, si me gustó el cura párroco anterior o si me gustó, lo importante es trabajar por la construcción del reino, que eso sí. Y construir el reino es alejarse también de todo el poder, porque la verdadera autoridad es el servicio, ¿no? Le dejamos a Cristian decir una palabrita, porque después va a retomar la idea que quiere esbozar, como anticipa algo, porque después vamos a un tema musical y así vamos dándole posibilidades a que algún oyente. El otro día estuve en la radio a la mañana reemplazando una semanita a Padre Javier, y claro, a la mañana llaman más, a la noche estamos cocinando, pero yo me encuentro con personas que me dicen, padre, siempre lo escucho los jueves, y llamás, digo, pero no seas pasivo, pero bueno, Cristian, ¿por dónde te parece va tu pensamiento? Mi pensamiento va por varias cosas, ¿no? A mí me ha tocado siempre ser, de alguna manera, actor de procesos de cambios en las instituciones educativas, ¿no? Ahí está mi recorrido. Le decía que a veces cuesta mucho en muchas instituciones los procesos de cambio. Los procesos de cambio, más allá de los cambios epocales que ahora tenemos todos y nos atraviesan a todos,
a los que tenemos función directiva o de coordinación o de animación o de asesoría, y también a todos los miembros de cada comunidad educativa o cada comunidad parroquial. Hay una necesidad a veces de pensar quién es el referente o el responsable, y a veces lo constituimos, estos procesos de cambio, esperando que la persona que viene tenga una suerte de inspiración divina o que empiece una nueva historia. Entonces, a veces no son solamente las personas que el Espíritu Santo o las autoridades ponen en nuestro camino, sino también los que estamos trabajando con ellos, que pretendemos que todo se frene y entonces se empiece de nuevo. Y yo suelo decir que cuando hay cambios, las personas que son elegidas, y en este caso el León 14, nada más ni nada menos, tienen que subirse al tren de la historia que está en marcha. Y no se puede detener. Imagínense detener un tren con la complejidad que ello tiene, ¿no? Hay muchas películas que juegan con eso. Creo que tenemos que saber que el Espíritu Santo y la vida de la iglesia y la vida de las comunidades sigue, y que uno es el que tiene una función nueva, es el que tiene que, ponerse fuerte con el ejercicio y subirse a lo que la comunidad viene trabajando y viene marchando, y escuchar. Durante un año vos tenés que escuchar nada más. No podés tomar grandes decisiones. E ir, por supuesto, a veces hay decisiones que hay que tomar que son propias de la tarea, y ahí en todo caso uno está llamado a tomarlas en ese caso. Y yo creo que el Papa León tiene sumamente claro eso. Sí, incluso a mí me parece que cuando hablamos de procesos y cuando hablamos de camino compartido, este programa, que es un programa eminentemente catequístico y catequético, no puede dejar tampoco de ver cómo la catequesis y el proceso de evangelización es también un camino que en la vida de la persona transcurre. A lo mejor tenemos, 20, 30, 40 años de un proceso de fe, que cómo nosotros podemos atrevernos a cambiar, ¿cierto? Porque viene o un nuevo cura, o un nuevo papa, o un nuevo obispo. Se supone que el mensaje de Jesús es lo único que no cambia, y nosotros estamos llamados a acompañar ese proceso de fe con coherencia. Si no, somos poco coherentes, ¿no?, con el hermano que Dios pone en nuestro camino. Quizás tengamos que estar atentos a que, evidentemente, que a mí me voy a decir una palabra que puede parecer política, más acá todos estamos mucho en la semana, ya hay veda, pero ¿se acuerdan que en un momento hubo una parte de un sector de radicalismo que se llamaba renovación y cambio? A mí me gustan los cambios, porque yo creo que toda persona nueva trae cambios, pero en una renovación, en una línea de renovación, no de corte. Es decir, porque también el peligro es que a veces nos vamos apegando y entonces nos da miedo. Y acá a mí me ayudó mucho cuando pensamos este tema. Me acuerdo que hicimos en Camino de Maús un ciclo, un mes, tomando el tema de Scaloni y la selección nuestra de fútbol. Scaloni tuvo la habilidad, primero, y lo ha hecho en un proceso muy interesante futbolísticamente hablando, pero Scaloni, todo lo que hizo, mucho fue porque supo consultar. Por ejemplo, a Peckerman, que había sido el que había trabajado con esos jugadores en la sub-21. Siempre digo que hay una imagen cuando ganó la Copa Qatar, tanta emoción, y Scaloni solo en un costado, Peckerman en la platea solo, llorando de emoción. Y yo creo que ahí también entramos, hoy hablamos de los segundos, ¿no? Es decir, a veces quien tiene el poder, quien tiene la autoridad, no significa que no tenga que tener la sabiduría y la prudencia de buscar personas que sepan aconsejar. Y me acuerdo que Bergoglio, en el Consejo Pastoral, cuando comenzamos el camino en la diócesis, quería que en el Consejo Pastoral hubiera algunas personas que no fuera del círculo parroquial, algún vecino, algún comerciante, que no fuera de los que diríamos practicantes, para que nos ayudaran a ver un poquito la mirada más allá un poco desde la periferia, no desde el centro, buscar consejos. Y yo me acuerdo que fue muy rica la presencia en la esquina de mi parroquia había una librería que atendía colegio y demás, y ese hombre formaba parte del Consejo Pastoral y nos hablaba pero muy interesante las cosas, los aportes que hacía. Sí, pensó lo que decía Cristian acerca de la escucha, y que son los pecados de juventud que uno tiene de querer
reformar todo, después con el tiempo se da cuenta que, como bien decía Cristian, el primer tiempo es un tiempo de escucha, de reposo. También algo que venimos diciendo acá y citando a la María Eugenia, hablando de este camino sinodal que escuchar es más que oír, que es un proceso de discernimiento, que es un proceso también que implica tener paciencia, y algo que vos dijiste, Padre Ale, mucha humildad en el escuchar, porque si Scaloni escuchó a Peckerman es porque tuvo la suficiente humildad para pedirle un consejo, y sin dudas sabía de su no saber, ¿eh? Y a veces creemos saber todo, ser enciclopédicos en todo, teólogos en todo, académicos en todo, y la verdad que cada vez que uno pasa se da cuenta que sabe menos, y eso lo asienta en la humildad también, ¿no? Fíjense lo claramente que lo expresó Francisco en este 2.23 de Evangelii Gaudium. Fíjense cómo hace síntesis de todo lo que venimos charlando. Dice, se trata de privilegiar las acciones que generan dinamismos nuevos en la sociedad e involucran a otras personas y grupos que las desarrollarán hasta que fructifiquen en importantes acontecimientos históricos. Y miren esta frase, ¿no? Que escuchen esta frase, mejor dicho. Nada de ansiedad, pero sí convicciones claras y tenacidad. Yo creo que este parrafito ilumina perfectamente. Nada de ansiedad, Pero sí convicciones claras y tenacidad. me parece que casi lo podemos poner como zócalo, ¿vieron? Como estos canales abiertos, ¿no? Sí, Qué lindo, qué bueno. Bien, ahí lo va a poner Ramiro, antes de pasar al tema musical, lo va a poner como zócalo, ¿eh? Ya Ramiro, ponete a tipear esas palabras de Francisco. En el 2.23 de Evangelii Gaudium le comentamos a la gente que estamos hoy en Discípulos del Camino hablando sobre este proceso y especialmente sobre esta frase de Francisco, el tiempo es superior al espacio, un poco las resonancias de la continuidad también, no solamente del papado de León XIV, sino de nuestras comunidades, de la catequesis, de estos procesos también evangelizadores, como decía María Eugenia, de la selección también metió el Padre Ale, y como dice Cristian, también en este proceso de escucha, que nos tiene que liberar de ansiedades y llenar sobre todo de la paciencia del sembrador. Yo pienso en la experiencia de esta gente, de nuestros oyentes, y en la propia experiencia que muchas veces el pueblo de Dios se banca mucho, entre paréntesis demasiado, algo que decíamos fuera del aire y que Francisco en feliz memoria apuntaba mucho, que es el tema del clericalismo, no solamente en los curas, sino también en los laicos, y que eso hace mucho mal, ¿no? Retomo una frase, o por lo menos la reformulo, una frase que decías vos, Padre Ale, que muchas veces quienes asumimos la responsabilidad en las comunidades, pareciera que es una nueva creación. Está la creación del mundo y después viene una nueva creación de nuestra parte y queremos arrasar con todo, ¿no? Y en eso queda al costado del camino mucha gente herida. Sí, para mí además de lo que tratamos de transmitir a quienes nos escuchan y nos acompañan, también me parece que sirve, por lo menos para mí, un examen de conciencia. Me parece que muchos de los caminos que inició Francisco o que retomó Francisco, y que también se sentía parte de una corriente que lo excedía, que venía de atrás y por decirlo así, lo empujaba, lo impulsaba, o el propio espíritu, ¿no? El concilio en sí mismo y distintas líneas de puntos que el posconcilio no había llegado a consolidar. Por ejemplo, la colegialidad, la sinodalidad, es decir, todo aquello que tiene que ver con la comunidad, con el equipo, con el escuchar a otros, con el discernir juntos. Creo que también haber tenido la providencia de un papa jesuita
por decirlo así, experto en discernimiento, no quizás Francisco en sí mismo, pero sí toda su formación con Miguel Ángel Fiorito y otros grandes, de alguna manera, predicadores y conductores de ejercicios espirituales que hemos tenido en Argentina y que han formado a y se han formado con Francisco en algún momento. Creo que ese es el gran camino, la sinodalidad, la escucha, el encuentro, eso es lo que permite generar procesos. Y una sola cosita más. La pastoral de juventud y la catequesis en Argentina son un hermoso ejemplo de procesos de continuidad. La catequesis en las distintas juntas catequísticas y sobre todo en la conducción de la Junta Nacional y el ISCA, la pastoral de juventud con los jóvenes, y eso que hay cambio cada 3 años de coordinadores de jóvenes. Por supuesto que a veces hay momentos de algún quiebre, de algún desajuste, y que se retoma y que se sigue, ¿no? Y cuando empezó la pastoral de juventud con el padre Tello y con la peregrinación juvenil de Luján en 1975, yo recuerdo una imagen de Marcelo Michel que él dice en el libro, que cuenta esta historia. Era como un río de muchos afluentes que venían a confluir allí en un nuevo río que era la pastoral de juventud en Argentina. Y yo siempre esa imagen, los procesos son ríos que van a confluir a un gran río que es el río de vida y de la gracia, de la vida del Espíritu de la Iglesia. Por lo menos así lo creo y lo siento, con las enormes fragilidades y falencias que podamos tener. Creo que tenemos que ir al tema musical, porque, ¿saben? Tengo en línea a Romualdo, que es un párroco nuevo, que pide que se conectó con nosotros. Estamos jugando, aclaro, pero nos gusta poner esta... Y nos dice que a cada uno de nosotros quiere que le demos un consejo, pero él también tiene derecho a replicar. Así que vamos al tema musical y dar consejos al padre Romualdo, que empieza en una parroquia nueva por primera vez, pero quiere escuchar, pero también quiere tener derecho a réplica. Vamos al tema musical y piensen bien, un tiro cada uno, un consejo cada uno. Padre Marcelo, ¿qué consejo? Miren que tenemos muy poquito tiempo, menos de 1 minuto. ¿Qué consejo? Hola Romualdo, ¿cómo te va? No sé cuántos años tenés, pero lo primero que te diría es que te busques una persona sabia, que no necesariamente tiene que ser cura, una persona sabia y poder escucharla de corazón, y mucha oración, y que la intuición del Espíritu te acompañe. Bueno, lo está notando. María Eugenia. Hola Romualdo, ¿cómo estás? Mira, yo te voy a aconsejar que seguramente te has encontrado con bastantes divisiones cuando llegaste. Que escuches a todos, que llames a los que echaron y que después de transmitir un tiempito paz, puedas rearmar algunos grupos, pero primero escuchá a todos y a todas. Bueno, Romualdo, anda bien el corazón, ¿no? Porque ahora le pasamos el micrófono a Cristian. Es bueno, muy bueno. Yo doy fe. Bueno, yo le voy a decir a Romualdo que primero que el Señor lo eligió. Así que eso tiene que confiar plenamente en la voluntad de Dios, que no hay mejor cosa para ser feliz y para crecer en el reino. Y en ese ámbito le voy a hacer un consejo muy práctico, muy particular. Por supuesto, lo que dijeron mis compañeros, que escuche y que recontraescuche, que le diga con caridad a los que le dicen algo negativo de un prójimo, eso no lo escucho. Y la última cosa, son 3 consejos, ya sé, que no haga despacho parroquial por 1 año, y que camine, se siente en el suelo, en los rincones, en los bancos de los chicos en la escuela, si hay escuela parroquial, que se siente en el almacén, donde sea, ¿no? Pero que se quede tranquilo, que no va a necesitar despacho parroquial por 1 año, porque va a tener que caminar mucho la parroquia. Bueno, ¿me escuchaste, Romualdo? ¿Yo qué consejo te doy? Que le pidas a la gente de tu antigua parroquia que te hagan el mismo regalo que me hicieron a mí. Una mesa redonda. Porque si hay que usar el despacho parroquial, que haya una mesa redonda. Eso ayuda. Bastante lío hizo la mesa redonda en el aula Pablo VI. Sí, María Eugenia.
¿Yo le puedo dar un último consejo? Sí, 30 segundos. Bueno, padre Romualdo, y si tenés algún problema, llamalo al padre Ale, que seguro te va a dar un buen consejo. No, eso, viste, siempre son verticalistas acá la gente. Todos, No. Qué lindo, y terminamos con esto, ¿no? No pudimos leer la oración, pero no te inquietes por las dificultades de la vida, por sus altibajos y por sus decepciones, por su porvenir más o menos sombrío. No te inquietes, no te inquietes. El Señor sabe.